Queridos amigos de Canal 45, estamos aquí hoy en un nuevo programa, Guadalquivir 82, que como ustedes saben edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros, vamos a hablar del andaluz, de la grafía del andaluz, y tenemos con nosotros a Nono, que es miembro de la EPA y coordinador de Andaluz GEA. Hola. Encantado. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Andaluz GEA. Andaluwic. Andaluwic. Es una palabra que es medio inglesa, medio andaluza. Es que como yo soy de inglés, estoy cero, pues perdonadme. Y también a José Félix, que es programador en Andaluwic, ¿no? Andaluwic, sí. Andaluwic. Encantado. Vale, habrá que aprender inglés. Una amiguita. Bueno, pues dicho esto, aunque sea mínimamente, Nono y José Félix, da algunos datos biográficos vuestros, a qué os dedicáis, profesión, etcétera. Bueno, pues yo soy físico, yo no tengo nada que ver con la lingüística, yo el andaluz lo utilizo como usuario, sí, como escribiente, porque también sí, escribo en andaluz. Y mi interés en el andaluz es simplemente por razones puramente literarias, ¿no? Y entonces sí, yo no vengo de un entorno académico de lingüística ni de filología, pero me he interesado por el andaluz por cuestiones literarias y por las cuestiones técnicas que van asociadas por ello, ¿no? Y tú eres de Sevilla, ¿no? Yo soy original. Bueno, me permitas que te tutee, ¿no? Sí, por supuesto, por favor, no me ustedes. Bueno, y tú, José Félix, ¿de dónde eres y a qué te dedicas? Soy natural de Jerez de la Frontera, aunque llevo ya en Sevilla 15 años, entre estudiar y trabajar. Soy ingeniero informático de formación, sí, y de profesión, pues en la actualidad soy director de innovación para un pequeño grupo inglés de telecomunicaciones. Entonces también de la misma forma lo que es mi vida no está asociado ni al mundo de la lingüística, ni de la académica, pero de la academia, ni siquiera diría de las letras, ¿no? Más de una parte de ciencias. Pero como persona que vive el andaluz, siente el andaluz y piensa el andaluz, en cuanto que vi la oportunidad de sumarme a un proyecto tierra, ¿no? Perfecto. Entonces, tal como vi esa oportunidad de mostrar esa vocación, pues no lo dudé. Pues estupendo. La verdad es que de alguna manera vosotros recogéis un poco al hombre del Renacimiento, porque modernamente se quiere formar a las personas. Tú eres, por ejemplo, en tu caso, físico. Tú tienes que saber más que de física, pero además tienes que ser un analfabeto integral. No, el hombre del Renacimiento y anteriormente también en la época andalusí, la formación era más integral, más completa, porque no se puede saber el máximo de todo y el máximo y de las demás cosas nada, ¿no? Entonces, por eso digo que viniendo de estudios del mundo de la ciencia, que os intereséis por los temas literarios, humanos, pues de alguna manera dice mucho de la personalidad del que se actúa, ¿no? Yo siempre he dicho que la diferenciación, una de las grandes perversiones de la educación moderna es encasillarnos en gente de ciencia y gente de letra. En realidad todo el mundo somos de ciencia y de letra, todo el mundo que tiene que echar cuenta en su casa y todo el mundo utilizamos el lenguaje y la escritura para comunicarnos. Otra cosa es que tengamos pues, mayor facilidad o una vocación más fuerte en una dirección o en otra. Pero me parece muy grave que tanto a gente de ciencia se nos diga que no tenemos que aprender nada de letras, ¿no? Como que a la gente de letras pues se les diga que no tienen que aprender nada de ciencia, ¿no? Deberíamos saber todo un poco de todo. Voy a terminar de presentaros, como he dicho, hoy nos vais a hablar de la situación que se encuentra la lengua o modalidad andaluza y su uso en el contexto actual de la sociedad de la información digital. Nono y José Félix nos explicarán cómo en redes sociales se está produciendo un auge de la escritura en andaluz, tanto por usuarios particulares como por páginas de humor y de memes. Explícanos un poco qué es esto de memes. Los memes es una cosa moderna, ¿no? de las redes sociales. Un meme viene a ser una imagen con un texto asociado, ¿no? Que normalmente de corte humorístico, ¿no? Entonces que se mandan por WhatsApp. De forma rápida. Y sobre cómo en este contexto se ha producido el surgimiento y la elaboración de una propuesta ortográfica colectiva para el andaluz, la propuesta EPA, y su relación con el trabajo previo desarrollado por miembros de la CEA, Sociedad para el Estudio del Andaluz. Por último nos contarán cómo surge el colectivo Andaluwic y el trabajo que están realizando para llevar la ortografía andaluza al mundo digital de un modo más extendido y eficaz, con el fin de potenciar el prestigiado andaluz. Y dicho esto, pues vamos a entrar en
en faena, como se dice en el argot taurino. Y te pregunto, Nono, el andaluz con 10 vocales es la más rica de las lenguas romances. En vuestra opinión, ¿por qué se la margina en la práctica en todos los medios oficiales del Estado? Bueno, si establecemos la riqueza fonética de un idioma en la variedad vocálica que tiene, evidentemente el andaluz es muy rico, ¿no? Porque tiene el doble sistema vocálico, ¿no? de las vocales abiertas y cerradas, sí, que nos es propio, pero realmente la riqueza del andaluz va bastante más allá de la simple fonética, ¿no? Nuestra riqueza es semántica, es morfosintáctica, nuestro vocabulario es muchísimo más amplia que la fonética. Sobre la marginación que se produce del andaluz en todos los medios del Estado, desde pues, medios de comunicación y otros medios, es una cuestión bastante compleja, ¿no? Pero creo que viene asociada a la colonización que se ha realizado desde Castilla a Andalucía, ¿no? Como ejemplo fácil, bueno, en algunos mapas de la época, sí, intentaron renombrar Andalucía como Castilla la Novísima. La Novísima. Lo que pasa es que no lo consiguieron. No consiguieron robarnos el nombre, ¿no? Pero de alguna manera ilustra el nivel de colonización que hemos sufrido. Entonces, cualquier Estado centralista, no solamente el Estado español, pues tiende a homogeneizar todas las culturas periféricas, ¿no? Y en ese caso, pues el andaluz pues no es diferente. Las culturas locales o periféricas se acaban supeditando y siendo absorbidas por la cultura central y acaba siendo pues marginada e invisibilizada, ¿no? De algún modo es lo que habla Moreno Cabrera cuando habla del imperialismo lingüístico, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el caso andaluz, pues estamos en ese caso, ¿no? Se margina puesto que está siendo colonizado. ¿Se sigue culturizando a los niños en la escuela de Andalucía diciéndoles que hablan mal y que intenten pronunciar bien el castellano? Bueno, a pesar de los esfuerzos de muchísimas docentes en Andalucía, ¿no? Que hacen un trabajo fortísimo para intentar promocionar el andaluz en las aulas, la verdad que no es nada nuevo. Yo creo que todas las que hemos estudiado en las escuelas andaluzas, en algún momento dado u otro, hemos escuchado el habla bien, el pronuncia bien, sí, el vocaliza, especialmente cuando los críos utilizan algún rasgo que no está muy prestigiado, ¿no? Por ejemplo, el ceceo o el jejeo, ¿no? Siempre se suele decir. Pero la culturización no solamente, de nuevo, no es una cuestión solamente fonética, que por supuesto que también se culturiza fonéticamente. Si miramos, por ejemplo, los contenidos de los libros de texto, la imagen por lo general que se da de Andalucía es una imagen distorsionada, deformada, a veces incluso folclórica, y se acaba relegando a unas cuantas páginas de los libros de texto, ¿no? A lo mejor la clave está en que el 95% de los libros de texto que están disponibles en las librerías y que se utilizan en las escuelas provienen de editoriales que no son andaluzas, que son españolas. Muchas veces una editorial española se limita en su editorial andaluza a ponerle una banderita de Andalucía en la portada, y dentro incluso hay veces que no hay absolutamente ni... No recoge nada aquí. No recoge absolutamente nada. Y si lo hace, lo recogen de una manera muy, muy marginal, ¿no? Y de algún modo es un modo implícito de desprestigiar la lengua andaluza, ¿no? Y ser sustituida por la cultura hegemónica de Castilla en este imperialismo cultural, este proceso de aculturización, ¿no? de sustitución de las culturas locales por una cultura impuesta desde fuera. De todas maneras, en cuanto a la escuela, el trabajo de Fernando Ruiz Morales, de Andalucía en la escuela, hace un trabajo de investigación muy, muy profundo sobre la situación y no hace más que confirmar y abundar en estas cuestiones que me estás preguntando, ¿no? Sí, bueno. Te pregunto la tercera. Al no recogerse el andaluz en una grafía ni enseñarse en la escuela, se está perdiendo gran cantidad de palabras y expresiones, además de observarse una castellanización más rápida en la juventud andaluza. Y te pregunto, ¿qué medidas más urgentes creéis que se deberían adoptar para que el andaluz, con toda su riqueza y variedad, se conserve? Pues evidentemente la presión del castellano es extremadamente fuerte, ¿no? Y efectivamente lo que tú dices, se está produciendo una pérdida no solamente de la fonética, que por ejemplo estamos viendo cómo hay muchas estudiosas y también algunos estudios que ha hecho la EPA recientemente, vemos como la neutralización del ceseo y del ceceo, que antiguamente se relegaba a las partes más nortes de Andalucía, sí, ahora está empezando a penetrar en lo que es el núcleo duro del andaluz, incluso en partes de Málaga. O sea que estamos viendo cómo la castellanización
Sí. Está penetrando más y más, y está el andaluz está en clarísimo retroceso. También hay que entender que el hecho de que estemos en una sociedad de la información globalizada, con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, contribuye a la homogeneización y en consecuencia a las pérdidas de los rasgos particulares del andaluz, ¿no? Y como normalmente son medios... Pero ese retroceso se ve evidente porque cuando medios masivos de televisión, como son Canal Sur, que tiene en su estatuto la defensa de la cultura andaluza y hace negación de ello, y a los mismos locutores le impone unas normas para hablar a unos andaluces, pues es que están incumpliendo el estatuto y Evidentemente. haciendo un flaco favor. Efectivamente, pero como ahora esos medios no son solamente la televisión andaluza, sino que tenemos unos medios que son los medios estatales, ¿no? Y las redes sociales, y ahí se prestigia más el castellano, pues evidentemente se provoca un claro retroceso del andaluz. En cuanto a las medidas urgentes que se puedan tomar, bueno, pues aquí tenemos como una doble esfera de medidas que deberíamos tomar, ¿no? Hay un paquete de medidas que se debería tomar a nivel institucional, que creo que en parte una de las grandes patas es lo que tú estás diciendo, ¿no? Los medios públicos andaluces, ¿no? que deberían, que tal y como está recogido en el Instituto, deberían promoverlo. Es que en el estatuto, y en el mismo estatuto de Canal Sur lo dice, defensa de la cultura andaluza, y sin embargo hacen todo lo contrario. En la práctica no se da. Pero después creo que hay otra serie de medidas que son más personales, que sí están en nuestra mano, que son las medidas individuales que podemos tomar nosotras mismas, que es el hablar más andaluz, en no negar nuestros propios rasgos, intentar escribir en andaluz, prestigiar lo nuestro, ¿no? Creo que deshacernos de esa vergüenza que se nos intenta imponer desde la meseta, ¿no? Y sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? Que somos andaluzas y hablamos andaluz y no hablamos más, hablamos magníficamente, lo que pasa es que es diferente a otra gente, ¿no? Entonces esas son las medidas que yo creo que son más urgentes, ¿no? Además es que la gente debe entender que tanto el castellano como el andaluz provienen de la lengua romance del andaluz, que a raíz de la conquista o invasión de los pueblos del norte sobre Andalucía, pues se van separando esa fonética. Y queda la fonética de Burgos, que es minoritaria, y la fonética andaluza, que es mayoritaria, puesto que nuestra fonética, con sus particularidades nacionales, pero la ha seguido Hispanoamérica, ¿no? Entonces no se entiende porque el centro de poder está allí, no está aquí, entonces nos convierte en la periferia, ¿no? Y te pregunto, ¿por qué la inmensa mayoría de los locutores de radio y televisión, andando en esto que estamos hablando, como Canal Sur en Andalucía, no utiliza la fonética andaluza? Y parece como si se avergonzara de ella, que es lo que tú acabas de decir. Pero es que los andaluces, ante esto, es que no reaccionamos. Bueno, yo creo que aquí tenemos, en cuanto al tratamiento del andaluz en los medios, de nuevo nos encontramos con un doble plano. Por un lado, además creo que el trabajo de Manuel Rodríguez Iliana es muy importante, ¿no? Y esto es una cosa muy conocida, ¿no? Desde los medios nacionales, al andaluz siempre es el yonki, la chacha, el cateto, el tonto, etcétera, etcétera. Nunca es el académico, nunca es el listo, nunca es el inteligente, ¿no? Entonces, para empezar, vivimos en un contexto que a nivel nacional ya se desprestigia al andaluz desde fuera para adentro. Lo que es todavía más sangrante es que efectivamente en Canal Sur, ¿no? Sí. Pues sí, hay muchos estudios al respecto. Hay un estudio de Carrascosa Pulido muy interesante al respecto, sobre cómo, si te pones a mirar todos los programas de Canal Sur, los programas en los cuales se habla abiertamente andaluz y los rasgos del habla andaluza se mantienen, son muy marginales. Y si nos vamos ya a la publicidad inserta en toda la programación de Canal Sur, es todavía peor. Hay muy pocos anuncios en andaluz, aunque sean incluso de productos andaluces, de industrias andaluzas. Pero también en la radio andaluza. Por supuesto. Yo estoy harto de ver, y compañeros que colaboran con la radio también lo vemos, como técnicos que están hablando contigo perfectamente en andaluz, un lenguaje normal y habitual. En cuanto se ponen el micrófono, la alcachofa, como yo digo, pues se castellanizan, que se queda uno alucinado. Pero bueno, si hace un segundo estaba hablando conmigo o con la fonética andaluza, ¿por qué te transformas? Es que alguien te obliga, es que te van a despedir si hablas así. Pues en ese sentido, Manuel, sí quisiera yo también arrojar
Quizá otro elemento más que ocurre, ¿no? Sí. Creo que se lo escuché concretamente a Isidoro Moreno, que él referenciaba a otra persona, ¿no? Ocurre una especie de síndrome de Estocolmo, como decía, de imperialismo cultural, ¿no? O síndrome del colonizado, por el cual las personas que asumimos todos unos aspectos culturales o lingüísticos que nos son ajenos, ¿de acuerdo? Los reforzamos y los hacemos tan nuestros que lo que es propiamente nuestro, pues tendemos a desprestigiarlo. Exacto, como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? O síndrome del colonizado que expresaba, ¿no? Todo eso, ¿cómo se materializa? O bueno, ya esto es mi opinión personal. ¿En qué medida se materializa y qué constituye esa vergüenza de tu expresarte en andaluz? Sí. Yo creo que en parte son una serie de estigmas. Uno los ha estado diciendo no, que es que desde fuera se nos visualiza siempre como o la chacha o el portero o lo que sea. Pero es que aparte, bueno, bien he sabido que bueno, nos sentimos como si fuera una especie de lenguaje de cateto. Y más allá, hay una cuestión que es la de que las formas en las que nos expresamos son graciosas y la gente desde fuera lo aprecia como gracioso. Uno va a dar una charla o una conferencia no como una cosa fuera dándose. Efectivamente, no es un lenguaje de prestigio, de seriedad, de lo académicamente correcto, sino una cosa popular, divertida, gracioso, asociado a otra serie de cuestiones que también nos es muy propia. Y poco riguroso. Exacto. Parece que siempre es poco riguroso. Efectivamente. Pero, claro, todo esto no es más que un constructo cultural. O sea, por lo que son las imágenes fonéticas, ¿no? Que se nos traduce, ¿no? A la cabeza cuando escuchamos una manera de verbalizar o expresar u otra, de ahí no puedes inferir tú que es más gracioso o es menos gracioso. Lo que es o acaba resultando como más o menos gracioso es resultado pues de un proceso histórico, de un proceso cultural. Las formas de hablar en sí y las imágenes fonéticas que nos causamos, ¿no? De las propias hablas y del propio intercambio, los significantes, ¿no? Sí. Que diría Saussure, significante, significado, todos esos significantes que nos damos y nos expresamos no tienen ninguna carga ni de gracioso, ni de vergüenza, ni de cateto, son resultados de procesos culturales e históricos. No tienen nada de eso, todo aquello, exacto, viene a través de esos procesos en los que vamos identificando por diferenciación. Dice, esta es la mejor manera de hablar, usted habla cateto, usted habla gracioso, usted es el lenguaje de los chistes, usted es el lenguaje del buen rollito, pero no del prestigio tal y cual, porque claro, si tenemos menos producción científica por cualquier motivo a lo largo de la historia, o la que se ha tendido a minimizar o a dotar de una menor importancia, va reduciendo a lo largo de ese proceso histórico las formas de expresarse como más asociados a esos estigmas que tenemos a día de hoy, que son motivos, imagino yo, ¿no? En mi opinión, también de la vergüenza en los medios y de esa diglosia, ¿no? O dualismo a la hora de expresarnos, que decía, de que estamos hablando aquí un perfecto andaluz y cuando nos pone la cámara por delante empezamos a hacer un castellano de... Sí. Ahí está. Se transforma. Bueno, entonces dinos qué es el andaluz. Bueno, para empezar, vamos a empezar por lo que no es el andaluz, ¿no? Y el andaluz no es ni un acento solo, sí, ni es una manera de mal hablar castellano. Para mí el andaluz es lo que hablamos y el proceso histórico de lo que se ha hablado en el territorio actual andaluz, con sus diversas peculiaridades, no solamente la fonética, sino las morfosintácticas, las terminologías, las semánticas, con nuestro significado, con nuestros dichos, con nuestras frases hechas y por supuesto con nuestros rasgos fonéticos, ¿no? Sí. Eso para mí es el andaluz. Por supuesto. ¿Y se puede escribir en andaluz? Hombre, la respuesta categórica es sí, claro que se puede. Desde que alguien encuentra o desarrolla una ortografía para poder reflejar todos esos rasgos que hemos dicho que definen al andaluz, claro que se puede escribir. De hecho, el lingüista... A lo largo de la historia he oído bastantes escritores, claro. Pienso en José María Álvarez de Sotomayor, de Cuevas de Almanzora y otros, que han escrito en andaluz, pero claro, o han hecho, digamos, una versión propia, cada uno habría claro. No se ha unificado... Claro, pero eso es otra cosa distinta. Saussure también lo decía, ¿no? Que bueno, cualquier dialecto se puede escribir. O sea, la cuestión es, bueno, pues si una persona quiere escribir su dialecto propio, pues claro, como poder, claro que se puede. De hecho, me resulta muy curioso, ¿no? Muy curioso que nos enfrentamos muchas veces con todo el tema este de la ortografía en andaluz, ¿no? Que algunas personas escriben que no se puede escribir andaluz, cuando realmente, desde mi punto de vista, se está escribiendo más andaluz que en ningún otro momento de la historia. Que tampoco es mucha sorpresa, porque vivimos en una época de la información donde
escribimos más que nunca en la historia, porque ahora tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Y nunca se ha escrito tanto. Y nunca se ha escrito tanto en la historia, eso nunca jamás. Y el andaluz no podía ser excepción. Claro que se escribe más que nunca. Así que la gente que dice que no se puede escribir es una cosa que no entiendo. Y además las andaluzas, no estoy hablando de las estudiosas ni las especialistas en lingüistas en filosofía. Creo que ya en nuestras comunicaciones y mensajes de teléfono, en nuestros emails, en nuestras notas que dejamos a amigos escritas, ya expresamos muchas veces los ceceos con la Z, los checheos con SH, y de alguna manera ya expresamos esos rasgos y ya escribimos en andaluz. Lo que pasa, o sea, así que no es que no solamente no se pueda escribir en andaluz, sino que de hecho ya lo hacemos, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que, como tú decías, ¿no? Que no lo hacemos de una manera, no hacemos esa escritura en andaluz normalmente, no lo hacemos de una manera coherente y sistemática, sino que lo hacemos de una manera parcial y con cada una con nuestras propias reglas y muy a menudo de manera completamente inconsciente, ¿no? Sí. Y eso en el plano más del uso del andaluz informal, ¿no? Pero ya, aparte del uso del andaluz informal, ¿no? Está el trabajo que llevan realizando durante décadas, pues Paco Arbadulí, Juan Porras, etcétera, etcétera, sí, que son estudiosos de la lengua que han demostrado que se pueden desarrollar ortografías muy coherentes, muy completas y muy fidedignas para representarlo. Así que no solamente se puede, sino que ya se hace y además se ha demostrado que se puede hacer bien, ¿no? ¿Y de qué uso nace la necesidad de escribir en andaluz? Bueno, escribir andaluz, como tú decías antes, no es una cosa nueva de ahora. Ya ha habido muchísimas autoras que ya la han utilizado. El mismo Paco Arbadulí que citábamos antes ha hecho un estudio muy amplio donde ha revisado los textos y efectivamente hay multitud de autoras que la han utilizado. Por citar dos nombres muy grandes, pues Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, escribía Juan con G porque él decía que la J no le representaba para su andaluz. Y los hermanos Quintero escribían en andaluz, ¿no? O sea que la cantidad de gente que ya ha escrito el andaluz es muy grande, ¿no? Pero las razones las razones que detrás de la necesidad de escribir andaluz son muy variadas, ¿no? Puede ser desde una cuestión puramente identitaria y simbólica, porque yo me quiero expresar de una manera más parecida a lo que yo hablo. Y cuando yo le mando un mensaje, por ejemplo, claro, porque a Félix, ahora mismo los andaluces son bilingües, de alguna manera. Efectivamente. Hablan andaluz y escriben en castellano. No, es peor, somos bilingües, pero somos medio analfabetos. Porque somos capaces de hablar castellano si nos ponemos y de hablar andaluz. Pero de escribir solo escribimos castellano, el andaluz formalmente no lo escribimos. Entonces, pero quizás es porque no tenemos una represión, digamos, por lo que hablamos, y en el sentido de la gramática, ¿no? Efectivamente. Entonces, volviendo a lo de las razones, o sea, perdona, hay una pregunta que quiero hacerte, porque hay algunas personas que teóricamente defienden al andaluz, pero no defienden la grafía andaluza porque dicen que es cargarse al castellano. Entonces vamos a desconectarnos de tantos millones de iberoamericanos. Sí, a mí eso me parece absolutamente ridículo, porque realmente lo que seríamos bilingües, no vamos a dejar. A mí también, porque yo voy a seguir hablando y escribiendo siempre en castellano, aunque escriba perfectamente en andaluz. Bueno, lo ideal sería escribir en las dos, ¿no? ¿En cuántos países no ocurre que existen diversos idiomas? Incluso, yo qué sé, me recuerdo perfectamente en un viaje. Riqueza cultural. Correcto. Si te vas incluso desde hace un repaso por los países yugoslavos, hasta hace poco muchos de ellos utilizaban ambos el cirílico y el alfabeto latino. O sea que estamos hablando ya ni siquiera de... Efectivamente, incluso alfabetos distintos, ¿no? Serbocroatas, que son Croacia latino, serbio, que es cirílico, ¿de acuerdo? Pero el serbocroata, como por su forma serbia, utiliza el cirílico, vive en un país de habla latina. Bueno, serbocroata sería hablar de otras cosas, pero bueno, que incluso de ambos alfabetos, ¿no? O sea que no creo que esto sea ni siquiera una cuestión singular ni única. No, la que está ocurriendo, que tú puedas tener varias reglas ortográficas. No se está atacando a la escritura en castellano. En absoluto, si represamos, vamos, no sería experto. Se trata de enriquecer dos temas que... Exacto, es una aportación más. Lo como mismo que yo, si me esfuerzo, puedo hablar en castellano, o también porque no puedo escribir si quiero, o con grafía que se adapte a mi fonética. Efectivamente, ¿no? Si tenemos una manzana y yo ahora pongo una pera, ¿cómo voy a tener menos manzana?
Si es que no, tengo una manzana y una pera. Aparte que esta cuestión, lo que tú decías de Serpa, es que tampoco hay que irse a Serbia. O sea, en Galicia hablan galego y hablan castellano, en Asturias hablan asturiano y hablan castellano, en Cataluña catalán, en Euskadi hablan euskera y hablan castellano, en el País Valenciano. Y nadie se rasga la ciudad porque escriban en catalán. Claro, entonces no creo que haya ninguna destrucción, como decía Feli al final. Si escribiésemos en andaluz, lo que haríamos sería al revés, sería aumentar nuestra propia riqueza lingüística y prestigiar nuestra segunda lengua, que normalmente está desprestigiada, pero no resta nada a la primera, ¿no? Correcto. De hecho, al respecto de prestigiar, quería hacer yo un comentario sobre, además que va con la pregunta, de qué usos nace la necesidad de escribir en andaluz, ¿no? Mira, curiosamente, bueno, yo trabajo en una empresa en la que vemos gente de todo el mundo, ¿vale? Una empresa un poco internacional, y hablando con un compañero griego que Harry, le mando desde aquí un saludo, ¿de acuerdo? Le hablaba yo sobre la manera de recoger el andaluz en escrito, ¿no? Y las propuestas que hay y tal y cual, ¿no? Y él me decía, oye Félix, pues este asunto me resulta además muy interesante porque fíjate lo que te voy a comentar. Del griego antiguo, que es muy diferente, me comenta, ¿no? De lo que es el griego moderno, el que se habla hoy y tal y cual. Si se ha podido hacer una reconstrucción de cómo hablaba la gente en la Grecia antigua, ha sido concreta y específicamente por todas las diferencias ortográficas que tiene el griego antiguo respecto de la forma de escribir el griego en la actualidad. Gracias a ese ejercicio de lo fonético a lo gráfico, ¿no? Y las diferencias que tiene con la manera actual, se puede pensar o se puede dialogar sobre cómo se expresaba fonéticamente los textos del griego antiguo. O sea, ¿tendremos nosotros necesidad de intentar dejar por escrito y recogido? Estamos hablando del griego antiguo al actual, unos 2000 años, ¿no? Imagino yo, ¿no? O sea, 2000 años de persistencia, de capacidad de reconstrucción de una forma de hablar, por el mero hecho de poderlo escribir y que existan unas reglas claras. Claro. O sea, ¿tendremos nosotros necesidad de dejar por escrito recogido lo que son las formas de las hablas andaluzas, que tengamos unas reglas definidas tal y cual, para dotarle a esto una persistencia para un estudio histórico, antropológico, para el que sea? Pero además para que no se destruyan el andaluz, porque ante unos medios de presión políticos o de medios de difusión que presionan en ese sentido, pues yo veo de cómo se hablaba cuando éramos niños. Mi madre decía, por ejemplo, Otavía, o decía prove, y sin embargo, pues eso se va perdiendo. Cantidad de palabras antiguas se van perdiendo. Yo de todas maneras quería incidir más en algunas de las necesidades muy prácticas para grafiar el andaluz, ¿no? Y además que hay necesidades prácticas muy concretas, no es una cosa, por ejemplo, si un antropólogo, como propio Juan Porras, ¿no? Que Juan Porras desarrolla su ortografía. Si un antropólogo se va a recoger y a transcribir una entrevista que le hace a una señora de cualquier pueblo de Andalucía, la grafía castellana no es muy fidedigna de lo que está hablando, porque al antropólogo no solamente le interesa el qué está expresando, sino el cómo. Claro. Y ese cómo se pierde si tú lo grafías en castellano porque no se corresponde. Claro. Y no solamente eso a nivel más científico, ¿no? Pero a nivel literario, por ejemplo, hay otras implicaciones. Por ejemplo, si yo voy a escribir una novela o voy a escribir una obra de teatro. O a nivel del cante flamenco. Bueno, eso ahora comentamos porque esa es la última parte que te iba a comentar, ¿no? Y que no solamente del flamenco, creo que va más allá. Pero a nivel prosa, por ejemplo, en teatro y en literatura, si yo quiero hacer que un personaje mío sea de Sevilla, o sea de Sierra Mágina, o sea de la Sierra de Huelva o de Cádiz, pues evidentemente el castellano no va a reflejar muy bien como lo está expresando, ¿no? Entonces, para hacer una obra de teatro y reflejar la manera de hablar de un determinado personaje, también es una cosa muy útil. Después hay gente, la misma gente que te dice que el andaluz no se puede grafiar, no sé cuánto, no sé qué, después se van muy alegremente a ver la película, por ejemplo, Trainspotting, sin saber que el autor original no la escribió en inglés. La escribió en escocés con sus propias reglas, porque esos personajes no estaban hablando el inglés de Cambridge. Estaban hablando el inglés de Glasgow, el Glaswegian, ¿no? Sí. Entonces, no tiene nada que ver. Y el otro uso que tú estabas hablando, que es el que a mí me parece más fuerte, que además es por el cual yo personalmente comienzo con esto del escribir andaluz, es por una cuestión poética y musical. Porque si ahí sí que tenemos un gran problema. Las letras flamencas son imposibles escritas en castellano. La flamenca y las no flamencas, las de carnaval y las de rap, pero por una cosa muy sencilla, porque es que ya está es una cuestión técnica importante. La métrica y la rima andaluza es distinta de la castellana. Si yo voy a escribir la palabra
castellana cantada, en castellano es trisílaba y llana. En andaluz es cantá, que es bisílaba y aguda. Vale. O sea que no me cuadra ni la métrica ni la rima. Sí. Entonces, claro, yo me encuentro ante la disyuntiva de que cuando yo voy a escribir o violo las normas de la poesía, que está bastante feo, o violo las normas de la ortografía castellana, que también está bastante feo. Claro, hay una tercera vía. Tener nuestra propia ortografía y escribirlo como tiene que ser. Y el caso del andaluz es muy llamativo, el caso del flamenco es muy llamativo, ¿no? Porque tú te ves las letras de flamenco y te las ves enteras escritas en castellano. Pero cuando aparece una palabra que es mucho canteo, como por ejemplo cantador, ¿no? No vas a poner cantador. Ya se lo ponen en andaluz. Pero lo ponen en cursiva o en comillas, como si fuera una rareza o fuera la única cosa de la cual se está separando una de otra, ¿no? Sí. Y creo que esa razón, la razón técnica de que nuestra métrica y nuestra rima es diferente, es una razón fortísima para escribir no solamente flamenco, que también una ortografía es importante para recoger todas esas letrillas flamencas en nuestra propia ortografía, pero y las letras de carnaval, y los chavales jóvenes que hacen rap, que cantan en andaluz, esa gente no les cuadra la métrica si escriben en castellano. Por supuesto. Y os pregunto, ¿qué retos presenta una ortografía andaluza a la hora de representar toda la variedad de nuestra habla? Porque tenemos también variedades de estelas. Y os pregunto, ¿qué retos presenta una ortografía andaluza a la hora de representar toda la variedad de nuestra habla? Porque tenemos también variedades de estelas. Claro, esta es otra de las cuestiones. De hecho, a Juan Porras, cuando hace su magnífico trabajo traductológico del Principito, ¿no? Hay gente que, por supuesto, no se habían leído ni siquiera el avanteamiento, el prólogo del libro, ¿no? Donde decía Juan, oye, que yo estoy escribiendo esto al andaluz de mi pueblo de Mija, ¿no? Sí. Pero había gente que escucha gente que dice, no, es que el andaluz no se puede ortografiar de manera general porque resulta que el andaluz de Armería poco tiene que ver con el de Huelva. Ignorando el hecho de que el castellano que se habla en Albacete poco tendrá que ver con el de Burgos, o el inglés que se habla en Bristol no tiene nada que ver con el que se habla en Newcastle. Eso desde el punto de vista lingüístico, ese argumento es extremadamente pobre y no se sostiene, porque efectivamente todas las lenguas tienen cierta varianza y cierta heterogeneidad. Eso es algo implícito a las lenguas. Yo siempre digo una cosa que me parece muy ilustrativa, que solamente hay un caso donde una lengua es perfectamente homogénea. ¿Dónde? Que es cuando nada más que le queda un hablante y está al borde de la desaparición. Es la única manera en que una lengua puede ser perfectamente homogénea. Si no, de un pueblo a otro ya hay variantes. Y de una familia a otra. Mi hermano pronuncia una cosa ligeramente distinta a lo que puedo pronunciar yo. O sea que la variedad no es ningún impedimento. Aparte, los retos a los que nos enfrentamos en particular a la hora de aunar una ortografía para toda la variedad de las hablas andaluzas, pues son varios, ¿no? Pues habría que aunar un grafía para el seseo, para el ceceo y para el jejeo, por ejemplo. Tendríamos que tener una manera coherente de hacer esas pérdidas de consonantes finales. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, simplemente en la provincia de Jaén. Tenemos Jaén Capital, que es zona distinguidora, pero sin embargo tenemos a 10 kilómetros Torrecampo, que es ceseante, y tenemos a unos 11 kilómetros Pegalajar, que es ceseante. Efectivamente. Aquí en Andújar mismo es ceseante también, o sea que en una misma provincia hay... En Sevilla Capital es ceseante y todos los pueblos de alrededor son todos ceseantes. Claro, pero eso sería uno de los retos que tendríamos que tenemos, ¿no? Después, la cuestión de las pérdidas de las consonantes implosivas y las geminaciones, las H mudas, son toda una serie de retos que nos enfrentamos a la hora de representar esa variedad y esa heterogeneidad. Pero quiero decir que por una parte no son retos que no tenga que superar ninguna lengua cuando hace un grafiado de una lengua, o sea que no es nada extraordinario, y además que yo creo que la inmensa mayoría de estos retos ya han sido identificados y resueltos por todos estos expertos que ya hemos nombrado antes, o sea que no estamos hablando de algo que no esté hecho, sino que ya hay muchísima gran parte del trabajo está muy avanzado. Son 18 años de trabajo. Claro, y más, ¿no? Porque esta gente ya venían también de antes. Recogiendo... Efectivamente. Entonces, es que no partimos de cero. O sea, ya esos retos no solamente han sido identificados, sino que en su mayoría han sido resueltos de un modo u otro por las diferentes propuestas ortográficas, ¿no? Entonces no creo que sea... nada que nos deba echar atrás a la hora de resolver cosas. ¿Y cómo es la evolución de la ortografía del andaluz?
Claro, el trabajo de la CEA, ¿no?, alrededor de la Sociedad del Estudio del Andaluz, sí, y de la Junta de Escritores en Andaluz, ¿no?, que como tú decías llevan 18 años y algunos venían con un historial anterior. Ellos no se cayeron de un guindo ese día y de repente, sino que venían desarrollando todo un trabajo, ¿no? Y nada más que hay que visitar la página de la CEA pues para ver el trabajo en cuanto a las propuestas ortográficas en principio, ¿no? Y básicamente, bueno, pues se han ido sumando, ¿no? Se han ido sumando diferentes propuestas. Está la propuesta del propio Juan Porras, está la propuesta de Paco Arbadulí, la propuesta de Valdivia, la propuesta de Gorka, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas... Una cosa que te quiero preguntar. ¿Ves tú correcta la trayectoria que sigue la CEA o crees tú que algún matiz tendría que modificarse en algún aspecto? A mí me parece que la CEA ha realizado un trabajo impagable para el andaluz y me parece que han sido los que han llevado el caballo del andaluz y los que han desarrollado. Con respecto, a mí no creo que me corresponda. Además es curioso que, fíjate, cuando este tema, por ejemplo, que debería haberlo desarrollado la Junta de Andalucía, sí, y una de sus obligaciones estatutarias era, ¿no?, promocionar y defender todos los temas característicos de la cultura andaluza, pues que hayan tenido que ser personas particulares con su esfuerzo, su trabajo, que estén investigando este tema, ¿no? Pues sí, pero afortunadamente ante las deficiencias de la Junta de Andalucía a nivel institucional para la defensa del andaluz, afortunadamente alrededor de la CEA y de la Junta han sido esfuerzos personales. Me preguntaba sobre si yo creo que llevan una buena dirección, no sé qué. Sí. A mí no me corresponde. A mí me parece que las personas que conforman esa asamblea, que además han desarrollado un trabajo tan brutal, son las que tendrán que determinar cuál es la dirección que tiene que tomar la CEA. ¿No? Además, yo creo que a mí no me corresponde ni juzgarlo ni nada, ¿no? Han hecho varias juntas de escritores, como digo, ya llevan 18 años. Una de las normas que tienen es respetar el pluralismo en cuanto a las aportaciones ortográficas para el andaluz, cosa que creo yo que es interesante. Claro. No cerrarse en un aspecto doctrinal, ¿no? No, está claro. Sí, además creo que está muy bien el trabajo que han hecho donde aglutinan. De hecho, en la página se puede ver, ¿no?, que tienen las 5 o 6 propuestas ortográficas, ¿no? La última que se iba a añadir, la de la EPA, ¿no?, de la que ahora hablaremos. Y entonces, claro, ellos se han ido aportando esa evolución de las ortografías, ha sido gracias al trabajo acumulativo que han ido haciendo alrededor de la CEA, ¿no? Entonces, el trabajo aunque hayan hecho trabajo, han sido propuestas más o menos individuales, ¿no? Las de la CEA, ¿no? Pues son la propuesta de Juan, la de Paco, la de etcétera. Creo que sí han hecho un trabajo increíble en cuanto a la identificación de los principales problemas que nos vamos a enfrentar a la hora de resolver un ortografiado andaluz o varios ortografiados andaluces, no tiene que ser uno para todos, ¿no? Y dinos, ¿cómo surge la EPA y cómo desarrolla su propuesta ortográfica? ¿Cuál es su relación con las propuestas ortográficas que había previas? Claro, entonces el surgimiento aquí hay una cosa que tenemos que dejar muy clara porque yo entiendo que además puede ser algo confusa vista desde fuera. Ahora a nuestros telespectadores quisiera que dijera la EPA, porque digo claro, la EPA sí, por eso la EPA o... Claro, entonces por eso voy a aclarar un poco cómo surge la EPA, ¿no? Entonces, básicamente la CEA, la Sociedad del Estudio del Andaluz, ¿no?, pues ha desarrollado un grandísimo trabajo en cuanto a ortografía y relacionados con la CEA, pues está principalmente Juan Porras, ¿no? Y Juan Porras hace un trabajo, lo llaman de la editorial alemana esta, ¿no? Y hace su trabajo, su ya famoso trabajo de traducción al andaluz de Mija del Principito, sí, ¿no? Del clásico de Antoine de Saint-Exupéry. A Juan, en el momento que publica esto, desde la meseta y desde el centro del Estado, y desafortunadamente dentro de la propia Andalucía, que a mí me resulta más sangrante y doloroso casi, porque a mí que critiquen el trabajo de Juan desde Segovia lo puedo entender, pero que lo critiquen desde Sevilla o de Córdoba, pues me duele un poquito más. Pues a Juan le cae la mundial. O sea, en redes sociales se le despelleja, se le llama de todo. La inmensa mayoría... Bueno, si en esa editorial alemana el Principito se traduce a todos los idiomas, digamos, del mundo, ¿por qué no se va a traducir al andaluz? Para eso la gente tendría que leer antes de eso. Es como el tuit ese que dice uy, casi me informo antes de opinar, ¿no? La gente en este tiempo que corremos opina antes de leer, ¿no? Entonces a Juan le caen unas críticas absolutamente draconianas, increíblemente fuertes,
Y la mayoría de veces no son críticas que tengan tanto que ver con lo lingüístico, sino que hay otras cuestiones entreveradas, ¿no? Son más unas cuestiones políticas, identitarias, de la vergüenza que hablabais antes, del colonialismo Juan cultural. Es antropólogo, profesor de la Universidad de Sevilla, Que no es un tío... experto en temas de lingüística, o sea que no estamos hablando de un analfabeto. Efectivamente. ¿No? Entonces, resulta que le empiezan a caer unas críticas brutales. Ya digo que este proceso, este principio de la EPA, yo lo veo en la distancia. Yo no participo en este proceso inicial, pero se crea un grupo de apoyo, una serie de lingüistas y de filólogos y de traductores, intérpretes andaluces, crean un grupo de Facebook como apoyo a Juan Porras ante la avalancha de críticas estúpidas, para crear esa página que se llama EPA, viene de El Principito Andaluz, que era en honor al libro de Juan Porras que había traducido, que había traducido con su propuesta ortográfica. Entonces se crea este grupo, y en este grupo se empieza a utilizar para que las expertas andaluzas en las redes pues puedan intercambiar ideas para desactivar esas críticas absurdas que se hacen a esto del andaluz. No se puede escribir, de eso es una catetada, de las típica tontería sin sustrato lingüístico que le están cayendo. Entonces se forma este grupo que se llama El Principito Andaluz en honor a Juan Porras, que en principio no tiene absolutamente ninguna intención de desarrollar una ortografía. Es un grupo puro y llanamente de apoyo a Juan Porras. Sí. Lo que ocurre es que, como una de las grandes críticas que se le hacen a Juan, mira que Juan había especificado en la segunda línea del prólogo, sí, que esto no es un andaluz de toda Andalucía, que esto es el andaluz de mi pueblo, mira que él lo había dicho. De mi hija. Pues como la crítica es, no se puede escribir un andaluz a una dora. Y claro, las expertas filólogas, etcétera, dicen que no se puede, porque no se puede. Bueno, y si tuviésemos que pensar en una manera para hacer una ortografía unadora del andaluz, porque tanto dicen que no se puede, pero nosotros sabemos que sí se puede, y de hecho se hace en todas las lenguas del mundo. Claro. Y entonces ellos empiezan en este grupo a intercambiar. Entonces la EPA claro, y aquí es donde viene la confusión, porque desde este grupo, que en principio no era para crear una propuesta ortográfica, sí, surge la propuesta ortográfica, y la propuesta ortográfica evidentemente es diferente a la de Juan. Y me preguntas cuál es la relación con las propuestas ortográficas anteriores. Hombre, directa ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que están participando en ese proceso, porque claro, en ese grupo cada decisión ortográfica se toma en colectivo. No es una decisión de una persona, sino que cada decisión ortográfica se debate durante meses, argumentando argumentos lingüísticos, y evidentemente ahí sí hay una influencia, porque ahí las diferentes personas individuales que han aprendido de las otras propuestas ortográficas dicen, oye, aquí Paco ha resuelto esto aquí, esto hay que tenerlo en cuenta, esto se puede resolver así, entonces, sí, gracias vuelta a lo que habían tenido, al trabajo ya hecho, pero no es la EPA no es una persona. Estamos hablando de que hay 50, 100 personas que están involucradas en el desarrollo de esta propuesta ortográfica. Entonces, una propuesta colectiva. Entonces, sí, claro que se nutre del trabajo que ha hecho la CEA antes, de una manera no directa, pero evidentemente, si indirecta, tiene una influencia directa, ¿no? De hecho, sí, Manuel, yo destacaría como una singularidad, ¿de acuerdo?, en la forma organizativa en la que se está desarrollando la propuesta de la EPA, ¿no?, sin menosprecio de otras formas organizativas a través de las cuales, ¿no?, de una manera más académica se acaba produciendo pues unas propuestas ortográficas, gramaticales o lo que sea, ¿no?, sin menosprecio de eso. Sí que hay una singularidad con lo que ha pasado con la propuesta de la EPA, del Principito Andaluz, que se asemeja mucho a las formas en las cuales se ha ido construyendo de forma colectiva en red, online, en internet, como bien decía, a través del grupo de Facebook y tal y cual, ¿no? Cómo se han ido desarrollando las sucesivas propuestas hasta que lo que es EPA hoy es resultado de varias propuestas de un montón de personas de distintas partes de Andalucía, online, aportando, co-creando y generando, ¿de acuerdo?, en un estilo... Unificando propuestas, ¿no? Correcto, en un estilo más similar, y esto aquí es donde subrayo la cuestión de la singularidad, en un estilo mucho más similar a cómo se ha producido la Wikipedia o cómo se producen las aplicaciones que se denominan de software libre, ¿no?, o software abierto, ¿de acuerdo?, en el que una serie de gente, más o menos experta, online, son capaces de colaborar y de co-crear, ¿de acuerdo?, en un espacio puramente digital, versus a lo que tradicionalmente es, pues a través de seminarios, congresos, propuestas, recoger, ¿no? Ahí es donde yo sí creo que a lo mejor estamos en un momento muy singular también para acabar teniendo una propuesta ortográfica andaluz que aúne, ¿no?,
o que pueda reflejar y sentirse identificada la mayor parte de las personas en andaluz por el hecho de que estamos en un grado ya, en el estadio, en la sociedad andaluza, alto de alfabetización digital y que estas formas de colaboración son posibles justas y concretamente ahora, con una capacidad de que seamos un enjambre de personas andaluzas colaborando y dialogando sobre cómo queremos que se grafíe el andaluz. Los medios de comunicación son miles y miles de personas las que pueden colaborar en este tema. Correcto. O sea, eso es lo que permite el espacio digital, la colaboración masiva de un montón de gente en el espacio online. El tema que siempre, pues, 100 ojos ven más que 2. Claro, yo os pregunto, ¿qué características claves creéis que tiene que cumplir una ortografía andaluza? Bueno, yo te voy a dar las características claves que yo personalmente creo que deben tener. Y creo que en mayor o en menor medida, tanto las propuestas ortográficas de la gente la gente de la CEA que estamos comentando antes, como la de la EPA, todos en mayor o menor medida han conseguido que todas esas características las tengamos a mano y tengamos ahí las soluciones que cumplan. Entonces, para mí, la primera es que sea una propuesta rigurosa, coherente y completa. O sea, tenemos que tener una ortografía, ¿no? Con todos sus avíos, con todos sus perejiles y que no haya nada resuelto así al voleo, sino que sea una cosa seria, ¿no? Después creo que tenemos que tener que tenemos que cumplir una doble vertiente. Por un lado, creo que tenemos que tener una propuesta ortográfica que sea aunadora de todas las variantes de las hablas andaluzas y que nos permita a todas escribir de la misma manera. Aunque la pronunciación difiera un poco. Aunque la pronunciación difiera o mucho, ya veremos cómo se puede hacer eso. Pero a la vez una grafía que me permita a su vez grafiar en las variantes específicas que yo quiera. ¿Me explico? Es lo que vosotros hacéis, por ejemplo, con la cedilla. Yo puedo pronunciar casa y tu caza y sin embargo escribís con la cedilla el mismo signo. Efectivamente, pero si yo quiero expresar que tú cecea, yo quiero poderlo escribir con la Z también. O sea, que no está reñido el uso de la C con cedilla como aunador y el permitir que escriban con S, con Z o con H, que también están los ejes antes que dice la caja. Sí. Entonces, creo que tiene que permitir la integración y la unación de las variantes y además que nos permita la especificidad para que tampoco también, si yo quiero expresar un andaluz específico en particular, lo pueda seguir expresando, ¿no? Para que no se pierdan esas variedades específicas. Entonces, creo que tiene que ser aunadora, pero flexible también y que al mismo tiempo el colectivo de toda Andalucía lo entienda. Efectivamente. Que es interesante. Después creo que también es importante que reduzcamos el número de grafemas y que simplifiquemos los valores fonéticos a los que están asociados, porque el castellano, la verdad, que tiene algunos cacaos maravillados ahí, increíbles, ¿no? La V y la B se corresponden con el mismo fonema, la EY y la Y se corresponden con el mismo fonema. La V y la Y nosotros nunca la pronunciamos. Nunca la pronunciamos, ¿no? Entonces no tiene sentido que tengamos dos grafemas ahí, ¿no? El cacao maravillado que tiene con la G. Porque yo digo ventana, no digo ventana. Eso no lo dice nadie. Eso lo podrían haber cambiado. Y digo pollo, no digo pollo. O sea que eso lo podrían haber cambiado ya, lo podrían haber cambiado ya en los castellanos. Lo que pasa es que son más inmovilistas ellos, pero bueno, eso ellos verán lo que hacen en Castilla. Aquí en Andalucía, desde luego, somos muy conscientes de que tenemos que hacer una reducción de esa complejidad de grafemas y de la asociación fonética, ¿no? Eso también a su vez trae otra de las cosas deseables por una ortografía andaluza, que es que eso reduce la posibilidad de falta de ortografía, claro. Lo cual es muy importante porque además en la escuela reduce un montón de problemas para los profesores que se tienen que... O sea, es que hay que memorizar que lluvia es que se escribe. Un niño que no pronuncia una letra tiene que saber... Que lluvia es con ella y con V. Aunque lo pronuncia igual que si fuese con Y y con B. Exactamente. Entonces, ese esfuerzo, eso hay que reducirlo. Después tienes que permitir... Tenemos un comentario, ¿no? Sí. El aprendizaje de una ortografía, que normalmente viene supeditado a una letra que con sangre entra, ¿sabes? ¿Cuánto espacio didáctico en la primaria estamos gastando en esa letra que con sangre entra, que es la ortografía? Una pérdida de tiempo en la medida en la que si nosotros estamos construyendo una ortografía, no es una pérdida de tiempo para el castellano en la medida de que, bueno, pues si tú has determinado una serie de reglas ortográficas por recoger todo lo que es un asunto del castellano antiguo, y tú lo quieres dejar recogido en una ortografía, cuando tú estás aprendiendo eso, tú estás aprendiendo una ortografía concreta. Sí. Pero, qué bonito, como bien está diciendo Nono, ¿sabes? Que esa ortografía, si se está ahora proponiendo una nueva,
aprendiendo de lo que es el gasto de tiempo que en las escuelas en primaria se tiene con la letra con sangre entra, podamos determinar, evitar la mayor parte de las reglas de ortografía, las faltas de ortografía que tenemos cuando estamos creando algo nuevo, pues eso es un criterio utilitarista, a mi opinión, utilitarista pero positivo para la creación de lo nuevo, reaprender, ¿no? Y evolucionar, ¿de acuerdo? Construir a partir de lo que ya has visto respecto de lo que ya tenía antes, ¿no? Por supuesto. Después también que tiene que permitir por las contracciones y sinalefas típicas del andaluz también, ¿no? Desde mi punto de vista, y este punto es un punto bastante polémico, ¿eh? Esto es personal. Desde mi punto yo por ejemplo escribo otros idiomas romances, ¿no? Francés, un poco de portugués, etcétera, etcétera. Para mí y el andaluz es una lengua romance, en eso estaremos todas de acuerdo, ¿no? Desde mi punto de vista es positivo simplemente por una cuestión de que sea reconocible, sí, que esté alineada diacrónicamente con el resto de ortografías romances. Es decir, no podemos escribir de una manera completamente diferente de las reglas que se cumplen en prácticamente todas las lenguas de nuestra familia lingüística, ¿no? Y por último también una característica que para mí debería tener es que sea estéticamente agradable, ¿no? Que es una cosa que visualmente no disienta. Y además creo que más importante a que sea bonita, creo que es más importante que le resulte fea a la mínima gente de cantidad posible, porque si genera rechazo, ahí vamos a tener un problema para aunar. Poco podrá avanzar. Poco podremos avanzar. ¿Creéis que a medio plazo es posible que confluyan las diversas propuestas ortográficas para el andaluz? ¿Cómo se podrían armonizar las conclusiones ortográficas de la EPA para el andaluz con las que tienen los expertos en este tema, que como ya hemos comentado, como Juan Porras, Tomás Gutiérrez, Paco Albatulí, Gorka, Yají Almalá, Juanjo Valdivia y otros muchos que vosotros conocéis también? Pues yo personalmente creo que a medio plazo es una cosa que tenemos bastante a mano. Yo creo que hemos llegado ya a un punto de madurez gracias al trabajo acumulado de la CEA, más lo que está haciendo ahora la EPA en conjunto. Yo creo que estamos llegando a un punto donde realmente no es nada descabellado pensar en una armonización y en una homogenización de la ortografía andaluza. Ahora, esa armonización puede ocurrir de dos modos distintos. Puede ocurrir o bien de una manera explícita, que la gente que está involucrada en los desarrollos de esta ortografía se ponga de acuerdo y diga, oye, pues mira, esta. O lo que suele ocurrir más en la historia de la lengua, que es una armonización implícita, que es lo que la gente acabe utilizando. O sea, que al final no tendré que ser ni yo, ni Félix, ni tú, Manuel, ni Juan Porra, ni Paco Albatulí el que decidirá. De alguna manera es bueno que tanto el grupo de la EPA como estos estudiosos que llevan ya trabajo de muchos años hechos, de alguna manera que tengáis contacto para, digamos, resolver algún problema que haya, ¿no? Bueno, de hecho, en la última junta de la CEA acudió la EPA, ¿no? Sí. Precisamente para ponerse en contacto y para que no son dos campos separados. Y de hecho ya se empezó a realizar, que ahora comentará después José alguna de las cosas. Creo que tenemos que hacer un estudio comparativo de las diferentes ortografías para poder tener elementos científicos de juicio, ¿no? Con los que decidir esa armonización. No sé si tú querías comentar algo al respecto. A mí lo que me parece es que ahí es donde, desde uno de los deseos, ¿no?, que tenemos desde el colectivo Andaluz Geek, es que la aplicación, o sea, la creación de herramientas informáticas ayude a esa confluencia de las distintas propuestas. La capacidad que tiene un ordenador de hacerte comparativa, de sacarte análisis y demás es bastante superior a lo que, guiado siempre por persona, por supuesto. Estamos hablando de una cuestión superhumanista como son los lenguajes, ¿no? Pero las lenguas, ¿no? Las herramientas informáticas pueden ayudarnos, como bien está diciendo Nono, a hacer comparativas entre las distintas propuestas. Porque además hoy los medios informáticos son clave en el sistema educativo, o sea, vemos cómo se están introduciendo en las escuelas, ¿no? Y no se puede prescindir hoy de los medios informáticos por muchos expertos que, desde luego, que haya, ¿no? Pero si tenemos herramientas si tenemos herramientas informáticas para que la gente que está haciendo estos estudios de la lengua puedan determinar, oiga, pues si aplicamos esta regla ortográfica o otra, ¿cuál de ellas acabaría generando más homógrafos, ¿no? Más palabras que se escriben todas de la misma forma si aplicamos esa regla u otro. Sí. Si tú determinas como un criterio ortográfico la cuestión de, oiga, cuanto menos homógrafos se generen mejor,
para que cuando se esté leyendo, pues haya un marcado gráfico que te determina a ti que si estamos hablando de una palabra u otra, ¿no? Cantada, cantá, ¿no? Había un ejemplo típico, ¿no? Cantada, canta, verbo cantar, que decimos todo cantar, ¿de acuerdo? Pues si existen reglas ortográficas claras que te ayudan a diferenciar cuando tú lo estás leyendo, si estamos hablando de una cuestión u otra, y eso se determina como un criterio a tener dentro de la propuesta ortográfica, es ahí donde el análisis máquina puede ayudar a hacer análisis que revelen estas cuestiones y las pongan de manifiesto para toda la gente que tienen distintas propuestas y podamos entender o buscar esos criterios aunadores, ¿no? Por supuesto. Y además difundirlo al máximo, porque vemos que la informática es no va más. Bueno, las redes sociales pueden incidir para encontrar una buena propuesta ortográfica con la cual pueda normalizarse el andaluz, ¿no? ¿Se la responde tú, José? ¿O la responde tú? Pues mira, lo estaba comentando antes no, mira. Cierto y verdad es que nos podemos poner desde un punto de vista académico, ¿de acuerdo?, a intentar generar propuestas de ortografiado para el andaluz, pero si la gente aquello no lo vincula con su propio ámbito emocional y como propio, no sé, exacto. Pero ¿cómo lo acabamos vinculando también como algo propio, no? Al final del ejercicio ortográfico, ¿no? Que me perdonen las expertas si no lo digo en términos técnicos académicos de manera correcta, ¿no? Pero el ejercicio ortográfico es el ejercicio de llevar lo fonético a lo gráfico, ¿de acuerdo? Pero claro, el hecho de que tú te sientas identificado con esa forma gráfica está supeditado a cómo tú anclas esas maneras de grafiar, ¿de acuerdo?, con todo lo que es tu experiencia previa y cómo tú identificas pues un grafiado u otro, cómo anclas con otras lenguas que conoces, otras maneras otros dialectos que tenemos aquí dentro del Estado de España y cómo se diferencian, cómo se identifican. Es ahí donde yo creo que las redes sociales van a ser la mejor forma de tomar el pulso a unas ortografías a otras. Van a ser los jueces y verdugos que van a estar diciendo pues a mí esto me mola o a mí esto no me mola. ¿Por qué? Porque yo esto lo anclo a toda mi experiencia. Yo esto lo anclo a que pues el uso de este acento que se habéis inventado o esto no me siento identificado con ello. Las esto sí me siento... que están muy enraizadas con el sentido de la gente. Si no... En la medida en la que se alejen las propuestas con el sentido de la gente, más dificultad va a tener para que la gente lo adopte. La gente lo va a adoptar de manera libre, la gente no tiene por qué ser experta para grafiar ni para escribir andaluz, ¿de acuerdo? Y ahí es donde yo creo que el ensayo-error que nos pueden estar dando las redes sociales sobre poner de manifiesto si esto es aceptado o no es aceptado, qué gusta a la gente, ¿no?, o qué deja de gustar, y aprender, la gente que está preparando ortografía, de cómo está respondiendo la gente. O sea, estamos en un momento también singular y precioso. Está el andaluz en las redes, hay mucha producción y cada vez más producción que se está dando en andaluz, hay diversidad de criterios a la hora de, también en función de qué página o qué plataforma, qué deciden tomar o cómo deciden grafiar el andaluz o el otro, ¿no? Y yo creo que es el laboratorio de experimentación. Bueno, y te pregunto, José Félix, ¿y este pulso que se está dando en, digamos, los medios de comunicación, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no lo recoge? Pues verá, yo creo que evidentemente no. Estamos ahora mismo en... O sea, son 18... Creo que cobran y le pagan para los temas educativos, ¿no? Entonces... Bueno, es más, yo diría, ¿verdad? Tenemos en el Real Decreto 193 del 84, que habla sobre el temario andaluz y cultura, habla, ¿no?, respecto de cómo debería promocionarse la cultura y el habla del idioma andaluz. Las 105 del 92 y las 111 de 2016 hablan en enseñanza primaria y en enseñanza secundaria, ¿sabes? Tienen ahí dentro de su propio articulado, ¿no? Para primaria se dice que debería haber a las niñas y niños que estén en secundaria debería haber un temario que ayude a una valoración reflexiva sobre cuáles son las formas que se tiene de hablar en Andalucía, ¿no? Pero es que en secundaria va más allá, creo que era el artículo 3, ¿no?, el que determinaba ya en los objetivos propios de lo que es la construcción del temario para la secundaria, dice explícitamente en los objetivos que es que uno de los objetivos tiene que ser que las alumnas y los alumnos acaben conociendo y apreciando
las formas lingüísticas andaluzas, ¿no? Entonces, como bien estamos comentando aquí, son 18 años que lleva con CEA, Junta de Escritores Andaluz, y mucho antes, otros muchos autores, no hemos dicho, Juan Ramón Jiménez. Y sin ningún apoyo oficial. Ahí está. Yo creo que eso es una ignorancia absoluta. Lo máximo que te puede representar muchas veces, te ves ese mapita típico, que tú te ves, pues mira, en esta provincia normalmente se cecea, aquí jejejea, y aquí se cesea. Lo recuerdo yo de haberlo dado la EB, ¿sabes? Pero poco más allá del resto de singularidades que sí, yo estoy... O sea, no puedo estar más picado, de verdad, desde que estoy colaborando con un grupo de andaluz y demás, porque me estoy dando cuenta de cuáles son las reglas en base a las cuales hemos acabado hablando, que están allí. Uno conoce el ceseo, el jejeo, y lo que te dicen de fuera, te come las S. Pero eso no es en absoluto el andaluz. Exacto, claro, pero es un poco la propia, el andaluz no se come la S, se expresa con una vocal abierta, amigo, con lo cual yo digo casa y un andaluz me entiende que estoy hablando en plural, y digo casa, vocal abierta, y estoy hablando en plural, no nos comemos nada. Efectivamente, pero eso es un trabajo que se está haciendo. La tergiversación que se está haciendo de lo nuestro. Ese trabajo lo está haciendo toda esta gente de la Junta de Escritores Andaluz, etcétera, etcétera, pero no se pone en valor. No se pone en valor. Y desde luego no se aterriza en las escuelas. Ni se pone en valor ni se da criterios de apreciación, ¿no? Que es lo que figura además explícitamente los objetivos para la secundaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha ayudado la presencia en redes sociales en la divulgación de la propuesta vuestra? ¿Cómo ha ayudado la presencia en redes sociales en la divulgación de la propuesta vuestra? Bueno, yo creo que la propuesta EPA se apoya. Ya dime también, enlazando con esto, ¿qué tiempo lleva funcionando con la EPA? Vale, pues básicamente Juan publica el libro del Principito en mayo del año pasado, me parece recordar, que es cuando se forma el grupo de apoyo. Y la primera propuesta, que además engancha un poco con lo que estabais diciendo vosotros, se propone pues como en julio o algo así, que es cuando se empiezan esto que dicen que no podemos hacer es de aunar las hablas andaluzas, como que no se puede hacer, ¿no? Y se empieza a debatir en junio del año pasado, ¿no? Del 2017. Junio-julio se empieza a debatir la posibilidad de hacer una ortografía. Los debates se alargan hasta noviembre del año pasado. Y en febrero de este año, en febrero de 2008, este año que va justo a acabar, se publica la conclusión. Que lo que estaba diciendo antes, que engancho con lo que estaba diciendo antes Félix, en la propuesta original que hicieron los de la EPA, que ya digo, son lingüistas y tal, muchas veces ellos habían tomado decisiones ortográficas que cuando pusieron las redes sociales la gente decía, eso no nos gusta, y la cambiaron. Porque como no tenía aceptación, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo dará por finalizada su misión? Yo creo que la misión de la EPA es como la de la CEA, ¿no? Que cuando se extinga el andaluz, esperemos que nunca. Esperemos que nunca. Claro. Sobre la importancia de la difusión de las redes sociales, creo que es muy importante, porque además aquí una cuestión que se ha producido. Creo que se puede detectar que estamos viendo en el marco general de la sociedad andaluza, hay cierta revitalización del andalucismo, del sentimiento andaluz, ¿no? O de puesta en valor del andaluz. Creo que sí está viendo una nueva ola, que otra ola más de una marea que ya traía mucha gente antes, ¿no? Pero sí que han surgido en las redes gran cantidad de páginas de humor andaluza que publican en andaluz. Ah, sí. Que todos sus memes los ponen en andaluz, que todas las publicaciones que hacen en Facebook, en Twitter, en Instagram, las escriben en andaluz. Pues Glorious Andalusian Emirate Memes es una que ha tenido un éxito tremendo, Confederate States of Andalucía es otra, todas las páginas, Chiclana Shitposting, hay muchas páginas de humor. Y todas estas páginas de humor, que son páginas de humor andaluzas y andalucistas en su mayoría, comenzaron... Pero ojo, a ver si vamos a seguir manteniendo el chip de que los andaluces están nada más que para lo cómico. No, pero nosotros somos algo más serios. Ya. Pero quiero decir, estoy aquí, pero también somos humor. Sí, por supuesto. Que podamos hablar de física cuántica. Yo puedo hablar de física cuántica en andaluz y con seriedad, no quita a que pueda ser un chiste de físico en andaluz. O sea que, pero lo que estoy hablando es que sí ha surgido una gran cantidad de páginas que a través del humor meten el andalucismo, se ponen a escribir en andaluz. Así que por el humor muchas veces, en la sociedad en la que vivimos esta de la información, con humor entran mejor las cosas que un manifiesto político a la vieja usanza. Y estas páginas
que se han puesto a escribir en andaluz, por supuesto cada una con sus reglas, digamos. Lo que ha ocurrido en el caso de la EPA, en el caso particular de la EPA, que ha tenido una gran presencia en redes, es que un montón de estas páginas han empezado a adoptar la propuesta de la EPA y han empezado a armonizar un poco bastante las maneras que tienen de expresarse. Estamos hablando de que la página de la EPA, entre Facebook y Twitter, tiene entre 20 y 30.000 seguidores. Cada vez que escribe algo en andaluz la página de la EPA, son 20 o 30.000 personas que la leen en andaluz. Cada vez que Glorious, que tenía 50.000 seguidores, publicaba un meme en andaluz, eran 50.000 personas las que estaban leyendo andaluz. Que era de broma, que era de un chiste, vale, pero estaban leyendo en andaluz. Claro. Y Confederate Memes. Entonces yo creo que en las redes sociales ahora lo que se está empezando ya a asumir, y a mí me pasa, por ejemplo, en mi muro personal, ¿no? Yo ya escribo en andaluz y gente del norte ya reconoce eso como andaluz. Y te dicen, oye, ¿estás escribiendo en andaluz? Nadie te dice eso, no se puede escribir. Las redes sociales llegan lejos, ¿eh? Claro, es que llegan mucho más lejos, ¿no? Entonces ahora hay gente del norte que me ve a mí escribir en andaluz. En mi caso escribo en andaluz EPA, ¿no? Porque es la ortografía que utilizo yo. Y cuando yo escribo y transcribo muchos poemas, pues de Machado o de Lorca, o los transcribo en andaluz con ortografía andaluza, y la gente del norte lo ve y lo reconoce como andaluz. Lo reconoce. Entonces creo que es muy importante para el prestigiado del andaluz darle una difusión en redes sociales. Además sería un poco de género tonto, ¿no? Ignorar los medios tan brutales que tenemos. Y de hecho, si la propuesta de la EPA ha tenido mucha más difusión que otras propuestas ortográficas anteriores, no creo que porque la calidad de la propuesta sea muy superior a las anteriores. Es por los medios que ha utilizado para difundirse, ¿sabes? Entonces yo creo que es clave. Hay que utilizar herramientas de hoy en día. Si lo que queremos es prestigiar y que la gente lea en andaluz, hay que utilizar los medios a través de los cuales la gente nos va a leer más en andaluz. Y una cosa que os quiero preguntar a los dos, porque vosotros venís del campo de la ciencia, tú de la informática y tú de la física, ¿cómo os ha dado esto por trabajar involucrados con la EPA? Bueno, pues esto es una historia personal que empieza conmigo y después engancha con Félix, ¿no? Pues esto, ya te digo, yo en junio de este año, yo ya venía escribiendo en andaluz de antes, pero yo escribía con mis reglas, igual que lo hemos hecho todas. Por individual. Por individual. Yo ya había ido siguiendo el trabajo de la gente de la CEA y había intentado grafiar con las grafías de la CEA, pero por una razón o por otra no las había adoptado, no las había sentido, pero es una cuestión puramente personal, digo, no tengo un criterio absoluto. En junio del año pasado cojo la propuesta de la EPA y me estudio la propuesta de la EPA. En junio de este año yo cojo la propuesta de la EPA y me pongo a estudiarme la propuesta de la EPA. Y cuando yo empiezo a estudiarme la propuesta de la EPA, ves cosas lógicas, ¿no? Veo que funciona. Entonces cojo todo mi material escrito, mis poemas, mis canciones, y empiezo a regrafiarlas de acuerdo con esta ortografía que digo que me tengo la sensación de que me funciona, ¿no? Entonces yo veo que funciona y me quedo muy impresionado, ¿no? Porque funciona y además la hago mía muy rápidamente, la siento muy natural y muy rápidamente. Yo me pongo en contacto con la gente de la EPA, pues ya te digo, yo no he participado en el proceso de creación, yo lo he visto desde lejos, pero no había participado en el proceso de creación de la ortografía. Pero cuando yo cojo esta ortografía, yo me voy a la gente de la EPA y le digo, yo estoy aprendiendo a escribir de acuerdo con vuestra propuesta, donde hay un diccionario ortográfico donde yo pueda comprobar si las palabras están bien escritas con respecto a vuestra propuesta o no. Y me dicen, bueno, eso no existe. Está en marcha. Entonces digo yo, como no existe, pues lo voy a hacer yo. Y entonces me dedico para yo aprender como práctica, lo que hago es que me bajo un lemario de un diccionario castellano, de 87.000 palabras, y me pongo a grafiar todo el diccionario en castellano, palabra por palabra, de acuerdo con el grafiado andaluz, con una doble vertiente. Por un lado, para yo aprender a escribir de acuerdo con la grafía de esta gente, y por otra parte, si puedo producir un diccionario ortográfico de consulta para otra gente que quiera venir detrás mía. Bueno, sabes que Paco Albadolí y Tomás Gutiérrez están trabajando desde hace años en un diccionario. Pero yo no estaba hablando de un diccionario de términos patrimoniales andaluces, etcétera, etcétera. Eso no era mi intención. Mi intención era
De palabras sueltas. Claro, de palabras sueltas. Y lo que yo sobre todo quería comprobar, porque yo te voy a ser muy sincero, Manuel, yo cuando me cogí esto y vi la propuesta, yo pensé en mi fuero interno que algún fallo tenía que tener. Porque, ¿sabes lo que te digo? Porque digo yo, esto es demasiado bonito para ser cierto, ¿no? Entonces yo realmente me puse a hacer eso para encontrarle el fallo. Sí. Esto a modo científico. Entonces yo fui muy riguroso y me voy lista de 87.900 palabras castellanas, pero que también las podríamos pronunciar en andaluz. Mi pregunta era, si yo no encuentro ningún problema a la hora de grafiar todas estas palabras, va a ser muy difícil que esta propuesta ortográfica tenga problemas a la hora de grafiar nada. Eso era lo que yo pensaba al principio, no para hacer un diccionario en principio ni nada, era simplemente para yo aprender y para yo comprobar los límites de aplicabilidad de esta propuesta ortográfica. Cuando yo me pongo con la A, 12.000 palabras con la A, termino con la A, digo, me cago en la leche, que funciona, que no le encuentro fallo. Total, que cuando yo estoy haciendo la ya me voy dando cuenta que este proceso se puede semiautomatizar, es decir, que yo puedo coger palabras en castellano, que están grafiadas en castellano, y regrafiarlas de acuerdo con nuestras normas fonéticas. Sí, de eso ahora vamos a hablar, ¿no? Quizás con... Claro, y entonces, cuando yo me voy dando cuenta que realmente ese proceso de transcribir lo castellano, yo lo puedo transcribir al andaluz, y me doy cuenta que eso lo podría hacer una máquina. Entonces, cuando me pongo en contacto con José... Ya la pregunta que le voy a hacer ahora, José Félix. ¿Cómo funciona el algoritmo de transcripción que estáis desarrollando? Pues lo más maravilloso de todo, porque al principio yo creí que íbamos a tener que utilizar técnicas muy avanzadas de las que se tiene ahora de machine learning, ¿no? Aprendizaje máquina o de inteligencia artificial y demás. Lo más maravilloso de todo es que a través del trabajo que estuve haciendo con el lemario, solo con la letra A se dio cuenta que había una regla de transcripción automática. En el momento en el que las reglas de transcripción son automáticas, con una programación muy tradicional que, para que lo entiendan los televidentes, buscamos patrones en las palabras y aplicamos otro patrón de reemplazo. Así, uno detrás de otro, en un orden específico, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes meter un texto en castellano y la máquina te lo transcribe al andaluz. Correcto, al andaluz, de acuerdo con la propuesta de EPA, ahora mismo, que es con la que estamos, exacto, de momento, que es con lo que se está trabajando. Pero sí, ¿cómo funciona? Realmente creo que... ¿Y eso ya estaba ahí en la programación o has tenido tú que desarrollar un programa? Por supuesto, hemos tenido que desarrollar un programa de cero. Desde luego que sí. Lo que sí nos hemos reaprovechado de lo que es la ingeniería informática. Es una creación vuestra, ¿no? Claro, es una creación nuestra, por supuesto. Es más, la propia propuesta de la EPA, o creo yo, ninguna de las propuestas ortográficas en andaluz ha tenido en consideración, es decir, en qué orden tendríamos que estar pasando cada una de las reglas para hacer una transcripción perfecta del castellano a esta propuesta ortográfica. Es una cosa original que, a través del análisis que estuvo haciendo del lemario, pudo inferir esas reglas que fácilmente han sido programables por mi parte. Ese es el trabajo que estoy haciendo yo como informático, como el programador, ¿de acuerdo? Trasladarlas a lo que es un código fuente, ¿no? De una aplicación que tú, como si fuera una máquina, una caja negra, tú le metes una serie de palabras en castellano, te las transcribe al andaluz. Pues eso significa un avance tremendo, ¿no? Pues fíjate, ¿no? A mí porque a medida que vaya avanzando y unificándose, digamos, de alguna manera, las distintas propuestas que ahora mismo hay de grafía en andaluz, pues la máquina después puede hacer virguería. Exacto. De hecho, cara a la difusión, ¿no? Claro, a mí un poco me explotaba la imaginación en este sentido, ¿no? Y decía, a ver, podríamos coger, si tú tienes una máquina capaz de hacer una transcripción automática, tú puedes cogerte la totalidad, la Wikipedia completa, y le puedes pasar la Wikipedia por el transcriptor, la Wikipedia castellana, y tienes automáticamente producido la totalidad de todo lo escrito, nunca, jamás escrito, y lo que se escribiera en el futuro. En la Wikipedia puedes tener un espejo ya transcrito al andaluz, de manera automática. Toda la legislación, todos los libros de texto que estén en digital, lo que quieras le puedes aplicar eso y lo tienes de forma automática. Un trabajo que sería prácticamente imposible de hacer en muchos años, a mano. Se haría rápidamente, ¿no? Eso es lo que saben hacer las máquinas. Bueno, y este algoritmo funcionaría más para la EPA, para otras propuestas de grafía andaluza que surgieron. Sí, de hecho. Tú lo podrías, digamos, parametrizar la variante, ¿no? Correcto, efectivamente. De hecho, es el objetivo nuestro. El primer ejercicio que estamos haciendo es para propuesta EPA, que es la que estamos construyendo, pero ya esto es una cuestión que gente que sea
programador en ingeniería sabrá valorar, la forma en la cual estoy ordenando el código fuente y cómo estoy permitiendo espacios de parametrización va a permitir que de manera muy sencilla, y es un esfuerzo que también vamos a hacer la gente que estamos en el colectivo Andaluz Geek, ¿no? Vamos a permitir que tú puedas decir, oye, mira, en vez de grafiármelo como EPA, pues grafíamelo como la CEA, o mira, grafíamelo como la CEA, pero a mí no me gusta esta cosa concreta de la CEA, ¿no? O no me gusta esta cosa de la EPA, yo quiero cesear en vez de con la cedilla, que es el carácter integrador para el ceseo, GGO, yo quiero cecear, porque yo me voy a comunicar para un público cecea o no hablante, me lo estoy inventando mismo, ¿no? Ceceante, gracias. Ceceante, ¿no? Entonces que tú lo puedas parametrizar y utilizar. Estamos preparando el algoritmo y la base de código para que insertar esas cuestiones sea fácil, ¿no? ¿Qué me iba a decir antes que te he cortado? Bueno, un detalle que se te ha olvidado, que nosotros este código, que efectivamente es un trabajo totalmente original en ese sentido, lo vamos a dejar en código abierto y código libre. O sea que nosotros todo lo que es el programa lo vamos a hacer público para que si otra persona andaluza quiere coger nuestro programa... ¿Eso serían las principales aplicaciones que le vais a dar al algoritmo? No. Que vamos a dejar que cualquiera que quiera coger nuestro programa para hacernos las aplicaciones que se nos ocurra a nosotras, sino que se le ocurra a otra gente. Si tu primo quiere coger nuestro programa, pero no le gustan cosas de nuestro programa y lo quiere modificar, el programa va a ser libre, gratuito y abierto. O sea que todo lo estamos produciendo sin ninguna intención ni de hacer dinero, ni de hacer beneficios, ni de nada. Que lo ponéis, digamos, esta herramienta a disposición de... Efectivamente. Yo creo que no solo estaríamos dándole el plato al comensal, sino la receta de cocina. Claro. Usted hágase esto en casa. Más facilidad. Esa es la magia del código abierto, del open source. Y, además, y efectivamente se puede transformar, como decía José, el código para el código al ser publicado y modificable. Nosotros también vamos a hacer un esfuerzo ahí, pero que se puede utilizar ese código muy fácilmente porque José ha hecho el trabajo modularmente para eso, para que podamos elegir transcribir como Juan Porra, que podamos elegir con el mismo programa como Paco Arbadulí, o como la EPA, o como la CEA. Eso es extraordinario. Y entonces tenemos un programa que además nos puede producir textos de acuerdo a diferentes propuestas ortográficas, como decía José, nos va a poder permitir comparar, eso es muy importante, y nos puede ayudar para decidir a unificar cosas. Ahí estamos. Exacto. Ese es el poder que tiene. Ese es el poder que tiene esto. Es necesario hacerlo para las distintas propuestas. ¿Y cuáles son las principales aplicaciones que prevéis para el algoritmo? Pues mira, la primera y la más inmediata, que dentro de poco os anunciaremos la dirección donde lo vamos a acabar publicando y demás, va a ser el transcriptor. Va a aparecer mucho para la gente. Sí, porque eso me gustaría que dijerais aquí a las cámaras de Canal 45, pues dónde puede encontrar esa herramienta. Pues tenemos todavía que comprar los nombres de dominio y demás. No tenemos un nombre todavía definido. Pero para cuando se publique seguramente esta entrevista lo podremos poner aquí debajo, ¿no? Vale. Que dice la Correcto, pero las principales herramientas, la primera herramienta va a ser esa, ¿no? La gente se lo puede imaginar como si fuera el Google Translator, ¿de acuerdo? Sí. Un cuadro de texto en el que tú metes castellano y te sale andaluz por el otro lado. Con una serie de opciones en las que te van a permitir hacer esas variaciones que estamos diciendo. Oye, incluso lo quiero ceceante, lo quiero... O eligiendo la modalidad, ¿no? Correcto. O sea, la vamos a ir implementando sucesivamente. Vamos a publicar algo desde ya para que la gente lo pueda utilizar y vamos a dejar marcado dentro de lo que es el roadmap, ¿no? O lo que es el plan, ¿de acuerdo? De trabajo y de proyecto, las cosas pendientes para, con una filosofía muy... libera pronto, ¿de acuerdo? Vamos a ir liberando pronto lo que ya tengamos en la medida en la que sea útil, ¿de acuerdo? Para que la gente pueda utilizarlo cuanto antes y sucesivamente vamos a ir evolucionando esa herramienta, siempre con un plan claro para que la gente vea cuál va a ser el alcance del proyecto, pero que no vamos a estar esperando a tenerlo todo terminado y todo perfecto antes por publicar. No, sobre la marcha. Sobre la marcha. Esa sería la principal de las aplicaciones del algoritmo, pero claro, o sea, el trabajo que es la aplicación más inmediata, es decir, yo pongo aquí un texto y me acaba saliendo el andaluz. El trabajo que he estado haciendo yo con la ayuda de Nono, con la guía de Nono, ha sido la crear una especie de motor de transcripción. Ese motor de transcripción, pues imagínate que o sea, el motor es lo que sería capaz de mover el coche. Si yo a ese motor yo le pongo pues una carcasa, 4 ruedas y tal y cual, tengo un coche que es lo que a mí me permite desplazarme 4 personas a tal velocidad. Sí. Si yo le pongo 2 ruedas y en vez de una carcasa pues le pongo un manillar así, tenemos una motocicleta, va más rápido, entra por sitios que no es, ¿no? Entonces el motor lo que permite es que aquello sea utilizado para más aplicaciones que es la que el propio transcriptor, ¿no? Así de esta forma, una de las próximas aplicaciones que no queremos ponernos a trabajar una vez hemos terminado el transcriptor y ese motor haya demostrado que funciona, ¿de acuerdo? Cuando el motor funcione, el resto de
cosas que le vamos a acoplar al motor son las aplicaciones, serían cosas del tipo, pues un texto predictivo para el móvil, que cuando estemos comunicándonos con WhatsApp, con Telegram, con Facebook, con cualquiera de las aplicaciones, ¿de acuerdo? A la par a la que vamos escribiendo, nos vaya sugiriendo el móvil abajo el cómo escribir la palabra con la ortografía andaluza. Te lo vaya sugiriendo para que tú no cometas falta de ortografía cuando tú estás escribiendo en andaluz. O sea que eso hasta en el móvil por supuesto, se podrá ir viendo, ¿no? Efectivamente. Un corrector ortográfico para lo que son los programas de edición de texto, que tú cuando tú quieras escribir un texto en andaluz y tú estás ahí escribiéndolo, ¿de acuerdo? Pues si has cometido alguna falta de ortografía, pues de acuerdo a la propuesta ortográfica que tú quieras acoger, ¿de acuerdo? Pues te lo señale y te recomiende, oiga, esto a lo mejor no lo has escrito mal, esto es asado, ¿no? Un diccionario de consulta ortográfica, que es lo que estaba comentando. Llevará tiempo, ¿no? ¿Qué? Llevará tiempo hacer eso. Pues lo cierto y verdad, eso va a ser en función de la cantidad de personas. Yo quisiera hacer un llamamiento ya desde aquí, ¿no? Que el proyecto Andaluz Geek está abierto, el colectivo Andaluz Geek está abierto y estamos necesitados de informáticas y de informáticos para continuar desarrollando todo esto. ¿Esto qué tiempo va a llevar? Pues el tiempo en el que las personas que queramos unirnos a construir todo este tipo de aplicaciones nos queramos sumar. Más personas, más fuerza, antes tendremos. Ahora mismo somos un colectivo que formamos unas 5 personas aproximadamente, ¿de acuerdo? Sí. Con la velocidad que nos da estas 5 personas. Hay gente que hace diseño, hay gente que hace construcción más de la carcasa. Yo soy más de motores y hay gente que son más de ruedas y más de carcasa. En la medida de que las distintas personas con distintas que controlen distintas disciplinas del desarrollo informático nos unemos, le daremos a esto más velocidad, ¿no? Pero quisiera comentar algunas de las aplicaciones más que tenemos dentro de lo que es el roadmap que queremos sacar, ¿no? Que sería, pues... eso, el diccionario de consulta ortográfica, que es lo que estaba comentando, ¿no? Que tú puedas decir, oiga, esta palabra de acuerdo a esta regla ortográfica, ¿cómo se escribe? Tú insertas una palabra y te diría y te justificaría, ¿no? Pues mira, esto se es porque se quita la H, ocurre esto, la B con la V, bla, 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 te indique cuál es el proceso o las reglas que aplican, dependiendo de una u otra, para que acabe la palabra de esa forma, ¿no? Sí. Gracias a la transcripción automática, tener ese motor, como bien comentaba, toda la producción directa que se hace ya a día de hoy que se hace en andaluz, que se hace las autores andaluces, ¿no? O de cualquier otro, podríamos hacer una transcripción automática y en muy corto breve de tiempo tener un corpus de creación literaria, ensayo, lo que sea. Por ejemplo, todas las propias letras del flamenco, ¿no? Que tenemos grafiadas en castellano. Esas no hace falta traducirlas, esas ya están escritas en andaluz, lo que pasa es que tendríamos que grafiarlas en andaluz. Con la propuesta con la propuesta que elijamos, ¿no? Entonces, ¿el algoritmo qué haría? Pues que tú le meterías los textos que están que es de castellano del flamenco y te los grafiaría en andaluz y te los pondría mucho más de acuerdo con la fonética andaluza. No, te pregunto, ¿qué futuro próximo ves para la escritura en andaluz? Así de una manera general. Hombre, yo le auguro un muy buen futuro, la verdad, porque creo que lo que te decíamos antes, ¿no? de que estamos viviendo un momento ahora con las redes sociales, etcétera, etcétera, que está habiendo un auge de escribir en andaluz y de prestigiado del andaluz. Y de hecho estamos viendo, en particular alrededor de la propuesta de la EPA... Claro, esto a nivel, digamos, de los que estamos interesados por el tema, pero le habla al pueblo llano y es como si le hablara chino. Bueno, pero es una cuestión progresiva y te pongo un ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha habido varias bandas de música, pues la FRAC, la Cadipsonian de Cádiz, un grupo de música electrónica muy potente al que siguen muchos chavales en Sevilla, como es Breaking Bass, y en particular un colectivo dentro de Breaking Bass que se llama Califato 3x4, que ya han publicado... Cada uno de estos grupos ya ha publicado álbumes de música donde todos los nombres de las letras, todas las carátulas, absolutamente todo lo que hay dentro en información está escrito en andaluepa. Lo ha escrito ya. Y están publicando sus discos, sus letras en andaluepa. Hay gente de Carnaval de Cádiz que ya está haciendo compilaciones de los 10 últimos años de Carnaval, que está eligiendo la andaluepa para transcribir estas letras, porque han dicho, bueno, si nosotros vamos a hacer una compilación de letras de carnaval, utilizar la grafía castellana no tiene sentido. Cuando están cantando y hablando en andaluz. Lo mismo que tú decías, el flamenco. Es que no tiene sentido cantar flamenco en castellano. Es que no tiene sentido cantar carnavales en castellano. Lo que tiene sentido es en andaluz. Entonces, yo le auguro muy buen futuro, no por nada, sino por el pulsar estas redes sociales. Yo estoy viendo que está habiendo un verdadero movimiento de gente interesándose. Yo mismo estoy dando talleres gratuitos. Quizás yo veo muy interesante el tema de las redes sociales, porque incluso las personas que trabajan en televisión saben que incluso el futuro de la televisión
va a ser a través de las redes sociales. Claro. Entonces, por tanto, montarse en ese carro va a ser importantísimo para la difusión, efectivamente. José Félix, ¿qué impacto podría tener el algoritmo de transcripción y otras aplicaciones informáticas para que de una vez el andaluz lo podamos utilizar los andaluces? Pero pues, no de una manera anecdótica, sino en nuestra vida diaria, que tengamos la opción de decir, bueno, pues esta carta que se la voy a escribir en catalán, que me está dando la lata con el catalán, pues se la voy a escribir en andaluz. Y ahora, pues, a mi amigo de Valladolid, pues le voy a escribir en castellano. Que tengamos esa libertad. Sí, desde luego. Pues yo creo que lo que las herramientas informáticas pueden apoyar a que se dé ese escenario es darle al andaluz una ubicuidad en todo lo que es el espacio digital. Lo estaba comentando antes, no, si es que no hemos, o sea, estamos en un momento de alta alfabetización de la gente de Andalucía y de un uso de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el mundo blogger, etcétera, etcétera, que jamás se ha producido más andaluz, el que sea, ¿de acuerdo? Ni se ha escrito más en andaluz en la historia por parte de una población cada vez más amplia. Eso es algo muy singular. Entonces, con las herramientas informática, el escenario un poco que imagino es que cuando seamos capaces de tener tu propio teléfono móvil, todo lo que lees está puesto en andaluz, inicio, aplicaciones, carpeta personal, cuando todo aquello esté puesto en tu teléfono móvil, en tu ordenador, tu navegador web, ¿de acuerdo? Esté todo puesto en andaluz. Tienes tus medios de noticias que están escribiendo blogger y mundo blogger que están escribiendo en andaluz. Tu corrector ortográfico para cuando tú escribes, tu texto predictivo que te ayude a hacerlo. Que incluso toda la producción que haya de subtítulos de películas en andaluz, películas en castellano, películas en inglés, todos esos subtítulos automáticamente tú los tengas ya transcritos al andaluz y tú puedas visionar toda la producción cinematográfica que hay con subtítulos en andaluz. Todo eso es capaz de darle a lo que es el espacio digital en el que estamos consumiendo, como nunca hemos consumido, ¿de acuerdo? Lenguaje escrito, ¿de acuerdo? Le podemos dar la ubicuidad al andaluz. Cuando se le dé la ubicuidad al andaluz... Eso sí llegaría a la base del pueblo. Claro. Correcto. Que tiene que ser, creo yo, el objetivo de una construcción de ortografía, que la gente se siente identificado, que se dé de forma ubicua, pero lo bonito de las herramientas informáticas es que, como comentabas antes, lo que antes te haría falta a lo mejor un ejército o una administración con un rodillo aplanando, diciendo cómo tiene que hablar, con el imperialismo castellano, como bien he estado comentando, que a través de su rodillo acaba aplanando y diciendo esto es así. Ahora, si tú tienes una herramienta, máquina... Y hacerlo de una manera libre. Correcto. Y democrática. Manera libre y democrática en la que cualquiera puede estar recomendando y para lo cual... efectivamente. Y para lo cual ya van a haber herramientas informáticas que las iremos modificando conforme la gente libremente vaya entendiendo el andaluz cómo va evolucionando, ¿de acuerdo? Ahí están las herramientas y tú tengas, por el mero hecho de pulsar un botón, toda la producción que a día de hoy consumes también la pueda tener en andaluz. Y tu escritorio y tu teléfono móvil y todo en andaluz. Y te pregunto, ¿y qué van a hacer los maestros y profesores de andaluces? ¿Qué van a hacer los maestros profesores? Están un poco alejados de todo esto, ¿no? Pues mira, te voy a dar te voy a contar una cosa que a lo mejor que no te iba a contar, pero ya te voy a soltar. Una de las cosas, una de las cuestiones, yo soy profesor, sí. Una de las cuestiones más punzantes que me tienen a mí es cómo le enseñamos a los niños. Y ahora mismo una de las cosas que yo estoy teniendo en desarrollo junto con otra gente también del colectivo Andaluz Geek, pero eso va a ser más a medio plazo, sí. Es el desarrollo de un pequeño juego para los teléfonos móviles, donde el juego consista en ir pasando fases e ir aprendiendo rasgos lingüísticos del andaluz y reglas ortográficas del andaluz, de tal manera que los niños, a través de un pequeño juego, se metan en el juego y divirtiéndose, y cuando acaben el juego, acaben la última fase del juego, sin darse cuenta, han aprendido todos nuestros rasgos, sí. Y además la han aprendido a escribir. Entonces yo creo que hay manera. No sé si a través de, no sé si a través de la escuela, porque creo que en las escuelas ya tenemos una legislación vigente que, como decía José Félix antes, es muy clara al respecto. El problema es que no se cumple. Ni la legislación vigente que tenemos. La legislación con respecto a los libros de texto. Pero el problema es que a los profesores que trabajan en Andalucía no lo han formado en andaluz. Bueno, a lo mejor los profesores también tienen que hacer el jueguecito este. No, a lo mejor los profesores lo que tienen que hacer empezar a aprender, ¿no? Claro, es que el problema que tenemos, claro, esta es la gran pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No escribimos andaluz porque no hay suficiente material escrito en andaluz, sí. Y no se produce suficiente material escrito en andaluz porque nadie escribe en andaluz. Entonces,
Es una pescadilla que se mueve de la Claro, cola. pero esto lo rompemos con el algoritmo, porque el algoritmo de transcripción nos da una herramienta para producir una gran cantidad de material, y solamente con una gran cantidad de material disponible vamos a ser capaces de aprenderlo. Por supuesto. Entonces esto es una manera de romper un poco con ese círculo vicioso donde en vez de un ejército de personas transcribiendo el andaluz, ya hay mucho material. A Lorca no hay que traducirlo. Claro. A Lorca hay que transcribirlo. Exactamente. ¿No? A Juan Ramón Jiménez no hay que traducirlo, hay que transcribirlo. Las chirigotas no hay que traducirlas, hay que transcribirlas. El flamenco no hay que traducirlo, hay que transcribirlo. Es que ya tenemos un montón de trabajo. Y otra cosa muy importante que no hemos nombrado antes, tenemos un montón de diccionarios en andaluz locales y están todos grafiados en castellano. Ah, eso es otra. Están todos grafiados en castellano. Si yo me quiero imaginar un gran diccionario andaluz, yo me imagino... Empezando por el de Alcalá Vencelada, aquí en Andújar, un tocho así de gordo. Pero está grafiado en castellano. Sí. El trabajo... Pero ese diccionario no habría que traducirlo. Habría que transcribirlo a la ortografía andaluza que fuese. Claro. ¿No? Eso es una cosa que nos va a permitir el algoritmo también. Entonces, como nos va a poder revisar todo ese trabajo ya producido en andaluz, pero grafiado en castellano, y de una manera muy, muy, muy rápida y sencilla, con un pequeño apoyo humano, pero con una potencia que no podría alcanzar una persona de ninguna manera, vamos a poder producir una cantidad de material en andaluz que va a poder permitir pues que profesores y alumnos al final acaben aprendiendo. Lo nombraba antes, ¿no? Podemos transcribir libros de texto. Por suerte. Y os pregunto a los dos, con respecto al andaluz, ¿qué les diríais a la autoridad andaluza? Pues en el mismo espíritu de lo que hemos estado comentando, que ha estado comentando también compañero Nono y demás, es que hay un trabajo que se viene desarrollando, como bien hemos comentado, desde hace 18 años a través de gente experta, lingüistas. Nosotros nos estamos metiendo ahora en un asunto de darle a esto una popularidad y un alcance más allá de lo que es fuera de las academias, ¿no? Y yo lo que sería mi deseo es que en muy breve tiempo, todo es que lo que es un esfuerzo, que está siendo un esfuerzo ciudadano, tuviera un recogimiento por parte de las autoridades que tienen su propia legislación para lo que es la promoción y la divulgación, de representar el sentir de los ciudadanos. Efectivamente, de tal forma que a la par a la que estamos nosotros desarrollando y generando este burbujeante magma, ¿no?, que estamos haciendo con el andaluz para intentar recoger cómo es, se tuviera un reflejo de acuerdo a lo que son las materias después curriculares, y que más allá de que en la educación secundaria, ¿no?, por ejemplo, pues se pinte ese mapita del ceseo y las egeo, ¿no?, pues todo lo que es, independientemente de que sea la ortografía las estamos ahora construyendo, pero como bien ha dicho Nono, todo lo que son las singularidades del andaluz llevan un montón de tiempo recogidas, no solo el ceseo, el gegeo, ¿sabes? Es también la geminación consonante, la generación es las 10 vocales que comentabas también tú, Manuel, al principio. Exacto, son una serie de singularidades que, independientemente de cómo la grafiemos, que estamos ahora construyendo eso, entender cuáles son lo que hace al andaluz característico, que me da igual que sea de Córdoba, de Málaga, de Huelva, de Almería, ¿eh? Eso yo creo que debería ser de lo más automático que se debería empezar a plantear para redirigir lo que son los currículos en primaria y en secundaria, de acuerdo a los objetivos de las propias legislación vigente que ya se han puesto. Que el Estatuto de Andalucía recoge en sus objetivos primarios de manera muy clara promocionar la modalidad lingüística andaluza, prestigiarla, Pero no están cumpliendo en absoluto nada de lo que dice el Estatuto. Parece incluso que están haciendo lo contrario que dice la legislación, ¿no? Parece no, lo están haciendo. Eso, yo quería ser un poquito más esto, pero sí es verdad, parece que hacen realmente lo contrario. Pues acaban, pues eso, por lo que estábamos hablando antes de los medios, ¿no? Sí, porque se ve claramente donde medios públicos, pues atacan al andaluz, a la modalidad lingüística andaluza, la atacan de una manera descarada. En la escuela pues lo dejan las cosas optativas, no promocionan que los profesores enseñen en determinadas cosas andaluzas y claro, pues así de esa manera no se puede avanzar en que el andaluz se prestigie, ¿no? Muy complicado si la intención. Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un placer que hayáis venido desde Sevilla aquí a Andújar, a la provincia de Jaén, y daros las gracias porque creo que
todo lo que habéis dicho aquí pues va a abrir un poco la mente en torno al andaluz a los televidentes que nos escuchan, y ya pues solo deciros, dirígete a aquella cámara y di lo que quieras a los televidentes de Canal 45. Pues nada, que muchísimas gracias por aguantarnos toda la entrevista, y nada, yo les animo a que estudien las ortografías andaluzas de la CEA, la de la EPA, y que hablen en andaluz todo lo que puedan y que escriban en andaluz todo lo que puedan, y que además lo defiendan con orgullo, que es lo que deberíamos hacer todas. Gracias. ¿Y José Félix? Pues yo lo que quisiera comentar es que independientemente de todas las modalidades y todas las variaciones que tenemos en Andalucía, la gente practica y cultiva un magnífico y perfecto andaluz, y eso no tiene absolutamente que ver ni con género, ni con religión, ni con ideología, ni con nada. Es algo que ocurre independientemente del barrio que te mueve, con la gente con la que te junte, la gente está expresándose, hablando y cultivando el andaluz. Por tanto, que haya una propuesta ortográfica y que haya una defensa de la forma en la que en la que nos expresamos las andaluzas y los andaluces, no tiene que ser otra cosa más que un signo de unidad, y no pensar peregrinos de que después de tener tu lengua tú vas a tener la independencia, tal y cual. Todas esas cosas no forman parte de lo que es el ámbito de la lengua, todo eso forma parte de otros ámbitos de la política y demás. La defensa del andaluz y de las formas en las que se expresa la gente de Andalucía es algo que merece que tenga un recogimiento por escrito. Vamos a hacerlo entre todas. Bueno, pues daros de nuevo las gracias, y ya sabéis que tenéis las cámaras de Canal 45. Cuando tengáis algún tema nuevo que aportar, pues tenéis las puertas aquí abiertas. Muy agradecido. Y a ustedes, queridos telespectadores, pues hemos llegado al final del programa Guadalquivir 82, que como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía, aquí en esta emisora Canal 45, una emisora democrática que con total libertad nos abre cada semana las puertas. Gracias y hasta otro día.